tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a esta transmisión que realizamos desde la Corte B. Queremos saludar a todas las personas que ya están en contacto con nosotros a través de televisión digital en el 9.1, en frecuencias radiofónicas y también en nuestras redes sociales. También en la interpretación de la lengua de señas mexicana agradecemos por tan importante labor a nuestro compañero David Ramírez. Saludamos a los diferentes medios de comunicación que ya se hermanan con nosotros y le recordamos que es un ejercicio que encabeza el gobierno del estado y los servicios de salud de Oaxaca. En esta ocasión queremos agradecer también la presencia del doctor Ulises Pérez Carrera. Él es médico especialista en medicina de emergencias. Y sin más preámbulo, queremos ya ceder también la palabra al doctor Eric Azamar Cruz, director de atención médica de los servicios de salud de Oaxaca. Muy buenas noches, doctor, y adelante, por favor. Diana, buenas noches a toda la audiencia. Con su permiso me voy a permitir presentar el panorama epidemiológico de enfermedad respiratoria por COVID-19 en el estado de Oaxaca, correspondiente al día de hoy, 20 de agosto del año 2020, con corte a las 9 horas. Iniciaremos con el panorama nacional. A esta jornada se reportan 543.806 casos confirmados, con un total de 59.106 defunciones. En lo que corresponde al panorama en el estado de Oaxaca, de 18.947 casos notificados al día de hoy, se reportan 5.398 casos negativos, 811 casos sospechosos en espera de confirmación diagnóstica y acumulamos un total de 12.738 casos confirmados. Esto representa 124 más que el corte del día de ayer. Asimismo, se suman 9 lamentables defunciones para dar un total acumulado de 1.202 en el estado de Oaxaca. En lo que corresponde al panorama jurisdiccional, observamos lo siguiente. Jurisdicción sanitaria número 1, Valles Centrales, 8.343 casos confirmados, 7.324 recuperados y 577 defunciones. Jurisdicción sanitaria número 2, Istmo, 1.318 casos confirmados, 1.048 recuperados y 230 defunciones. Jurisdicción sanitaria número 3, Tuxtepec, 1.585 casos confirmados, 1.326 recuperados y 231 defunciones. En tanto, para la jurisdicción sanitaria número 4, Costa, 544 casos confirmados, 439 recuperados y 59 defunciones. Jurisdicción sanitaria número 5, Mixteca, 737 casos confirmados, 611 recuperados y 71 defunciones. Y para la jurisdicción sanitaria número 6, Sierra, 211 casos confirmados, 166 recuperados y 34 defunciones. De los 124 casos nuevos reportados al corte del día de hoy, estos se presentan en 45 municipios que presentan casos nuevos, fundamentalmente en Oaxaca de Juárez, Miahuatlán de Porfirio Díaz, Santa Cruz, Jojocotlán y la heroica ciudad de Guajuapan de León. Con respecto a los 12.738 casos confirmados a la fecha, seguimos observando que el grupo de edad más afectado es el de 25 a 44 años, con un acumulado de 5.848 casos, seguido del grupo de 50 a 59 años, con 2.081 casos, y posteriormente el grupo de 65 años y más, con 1.602 casos. De estos casos, el 55%, es decir, 6.983, han sido en hombres y el 45% restante, es decir, 5.755 en mujeres. De acuerdo al tipo de atención que han requerido estos casos confirmados, el 22% del total, es decir, 2.856, han requerido manejo en una unidad hospitalaria, mientras que el 78% restante, o sea 9.882, han sido atendidos de manera ambulatoria. En lo que corresponde a las instituciones que han atendido a estos casos, se reporta por los servicios de salud de Oaxaca un acumulado de 8.644 casos, IMSS ordinario 2.353, ISSSTE 689,
IMSS Bienestar 521, Sedena 209, CEMAR 118, Pemex 122 y otras instituciones 82. Asimismo, reportamos el acumulado de personal de salud que ha dado positivo a la prueba COVID en un total de 663 médicos, 869 enfermeros y 608 perfiles distintos a estos. Del total de los casos activos al corte del día de hoy, podemos observar que la jurisdicción sanitaria número 1, Valles Centrales, es la que tiene el gran porcentaje del total, con un acumulado al día de 442 casos activos. La jurisdicción sanitaria número 2 tiene 40, la jurisdicción sanitaria número 3, 28, la jurisdicción sanitaria número 4, 46, la jurisdicción sanitaria número 5, 55 y la jurisdicción sanitaria número 6, 11, para dar un total de 622 casos activos al corte del día de hoy. De las 1.202 defunciones reportadas a la fecha, la población más afectada es de 50 años en adelante, reportando un acumulado de 524 casos en población de 65 años y más, 291 en población de 50 a 59 y 173 en la población de 60 a 64 años. Las comorbilidades asociadas a estas defunciones son: en 38.8% de los casos diabetes mellitus, en 36.4% de los casos hipertensión, en 27% de los casos obesidad y en 6.6% de los casos insuficiencia renal. Estas defunciones se han presentado con mayor frecuencia en hombres en un 66%, es decir, 792 del gran total, y el 34% restante ha sido en mujeres, es decir, 410. En lo que corresponde al porcentaje de ocupación hospitalaria al corte de hoy de las camas destinadas para la atención de pacientes COVID, de manera global reportamos 42.3% de ocupación y por instituciones observamos lo que sigue. Servicios de Salud de Oaxaca, 31.1%, Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca, 67.9%, Hospital de la Niñez Oaxaqueña, 100%, Sedena, 50.9%, ISSSTE, 51.6%, IMSS Ordinario, 51%, IMSS Bienestar, 24.4%, Pemex, 41.7% y Secretaría de Marina, 41.2%. Recordamos a la población que en pantalla aparecen los números a los cuales se pueden comunicar ante la presencia de síntomas relacionados con COVID, como son fiebre, tos seca, dolor de garganta, cansancio, dolor de cabeza, pérdida de olfato o gusto. De igual manera, hemos insistido en las últimas semanas en la utilización correcta del cubrebocas como una medida para la contención de la difusión del COVID-19. Es muy importante asegurar que el desecho de los cubrebocas también sea de manera correcta. Por tanto, sugerimos lavar las manos o aplicar gel a base de alcohol por lo menos al 60% antes de retirar el cubrebocas, quitarse el cubrebocas sujetando las cintas elásticas por detrás de la oreja, evitando en la medida de lo posible tocar el frente, asegurarse de romper o cortar las ligas de sujeción y el frente antes de tirarlos, desecharlos en bolsas amigables con el medio ambiente. Si se utilizó tijeras para cortarlo, hay que asegurar de lavarlas posteriormente al corte, y después de desechar el cubrebocas es muy importante lavarnos las manos con agua y jabón. De igual manera, en el afán de continuar informando a la población, tengo el gusto de contar con la presencia el día de hoy del doctor Ulises Pérez Cabrera, quien es médico especialista en medicina de emergencias adscrito al Hospital Civil Dr. Aurelio Valdivieso, quien nos viene a hablar del accidente ofídico. Bienvenido, doctor. Buenas noches. Bien, buenas noches. Muchas gracias por la invitación.
Paralelamente al problema que enfrentamos con respecto a la pandemia del COVID-19, también tenemos otros problemas de orden epidemiológico, y con respecto a esto implica el accidente ofídico. ¿Qué entendemos por un accidente ofídico? Nos estamos refiriendo al envenenamiento que ocurre cuando una persona es mordida por una serpiente venenosa. Existen varias características que nos permiten identificar cuando una víbora es venenosa o no, pero no se recomienda a la población en general tratar de hacer este tipo de actividades. Es sumamente relevante, como observamos en esta diapositiva, que Oaxaca ocupa hasta el momento, en el corte de la semana epidemiológica número 26, 127 casos. Sin embargo, debemos recordar que el año pasado Oaxaca ocupó el primer lugar en el territorio nacional con respecto al número de personas envenenadas por al ocurrir la mordedura por una serpiente. De ahí que es tan importante para nuestro estado retomar este tipo de accidentes y tratar de amortiguar estos factores de riesgo que nos implican en este tipo de accidentes. Las personas que más afectadas son las que se encuentran en el grupo de riesgo, o más bien en el grupo de edad de 15 a 44 años. El género masculino es el más afectado, y en general los sitios de mordedura más comunes son los pies y los tobillos. Un 14% lo ocupan los muslos, y menos frecuentemente las manos en un 13%, y más rara vez la cabeza. Ahora, con respecto a los síntomas que se pueden presentar cuando una persona es mordida por una serpiente venenosa, pueden distar, depende del tipo de especie. Sin embargo, lo más común es que podamos observar el orificio donde se ocurrió donde se fueron enterrados los colmillos. Puede haber dolor, edema, se inflama la extremidad que fue afectada. Sin embargo, esto se puede complicar con sangrado, y finalmente el paciente puede hacer un estado de choque y fallecer. ¿Qué es lo que existen como mitos en la atención de este tipo de pacientes? Y aquí es donde ocurren muchos errores. Mucha gente aplica torniquetes, intenta succionar el veneno, darle ingerir alcohol a la persona afectada, cortar la piel donde ocurrió el ataque, aplicar hielo. Estas medidas son meramente míticas y no son recomendadas hoy en día. ¿Qué sí podemos hacer o qué es lo recomendado hacer? Primero, la persona o la víctima debe guardar reposo, no debe correr, estar haciendo más actividad física. Lo ideal es inmovilizar la extremidad que fue afectada y trasladarla, no hacer ninguno de estos remedios caseros. Esto hemos notado que retrasa mucho la atención del paciente, y en consecuencia cuando llegan al hospital el paciente ya llega avanzado en su estado de intoxicación, y por lo tanto nos retrasa a nosotros la oportunidad de atender y salvaguardar la vida de esta persona. La recomendación es acudir tempranamente a su centro de salud, al hospital más cercano, en donde habremos personal de medicina de emergencias para atender y resolver esta situación. Uno de los tratamientos actuales es la fagoterapia, y afortunadamente en la mayoría de los hospitales se cuenta con este tratamiento. Muchas gracias. Doctor Ulises Pérez, muchas gracias por esta información y recomendaciones tan importantes para las y los oaxaqueños. Y es así como llegamos a la parte final de este informe por COVID-19. Gracias por habernos acompañado. Le deseamos una excelente noche.